Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, jóvenes, pasamos entonces a lo que vendría a ser el desarrollo del tema, ¿sí? Bueno, en esta parte, jóvenes, nos tocaría revisar lo que vendría a ser el tema de dinámica. A ver, empecemos por aquí. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en dinámica? A ver, comencemos por este lado en primer lugar. Cuando empezamos a estudiar la física, hemos empezado por estudiar lo que es el movimiento. Bueno, hemos estudiado lo que es el movimiento justamente abarcando desde un punto de vista geométrico, describiendo para ello la trayectoria, qué tan rápido lo hace, si es que la velocidad tiende a variar o no. Es decir, hemos descrito el movimiento sin tomar en cuenta las causas que ello lo originan. Decíamos que un auto se mueve, pero no nos preocupábamos de qué manera se está moviendo, por qué se está moviendo. Es decir, no tomábamos en cuenta las fuerzas que esto incurre para que pueda empezar a moverse. Y si era necesario o no era necesario tal vez la aplicación de una fuerza. Y en el tema de estática, justamente hemos empezado a hablar de fuerza, pero en todo momento lo hemos aplicado para un estado mecánico muy en particular, que es el equilibrio de los cuerpos. Ahora, en esta oportunidad, vamos a hacer justamente, digámoslo así, una fusión entre ambos. Uno entre lo que vendría a ser el tema del movimiento de los cuerpos, como lo habíamos hecho en cinemática, pero ahora, en lo que se refiere a la parte estática, vamos a tomar el concepto de fuerza. Así que, si hablamos de dinámica, nos vamos a enfocar como esa parte de la física que va a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero en este caso vamos a considerar las causas que puede dar origen a dicho movimiento. Las leyes que vamos a plantear aquí, jóvenes, las observaciones, la serie, digamos, de propiedades que vamos a mencionar, no solamente se va a regir para el estudio de los cuerpos que se encuentran en las inmediaciones de la Tierra, sino también es válido para el movimiento de los cuerpos celestes, como por ejemplo, ¿por qué los cuerpos desarrollan movimientos como el que lo están haciendo? Ahí está. Estamos hablando del movimiento de los planetas. ¿Cómo es posible, digamos, que las naves puedan, digamos, elevarse si en todo momento está siendo atraído por la Tierra? Entonces, todo esto justamente abarca la dinámica y mucho más, ¿sí? Entonces, en otras palabras, vamos a entonces estudiar el movimiento, pero vamos a incurrir también a lo que vendría a ser las fuerzas. Ahora, para poder estudiar dinámica de una manera muy correcta, es necesario tener claro unos conceptos muy importantes a aclarar aquí, y este primer concepto vendría a ser la inercia. Estoy seguro, jóvenes, que cuando hemos visto lo que vendría a ser el tema de estática, hemos hablado de lo que vendría a ser la primera ley de Newton, ¿verdad? Hemos hablado de la primera ley de Newton. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre ello, hablando específicamente de lo que vendría a ser la propiedad inercia. Cuando hablamos de inercia, nos referimos a una propiedad de la materia, una propiedad que se manifiesta como una tendencia a mantener su estado de movimiento, como una tendencia a mantener su velocidad. Dicho de otra manera, en el cuerpo presenta una resistencia a cambiar su estado de movimiento, presenta una resistencia a cambiar su velocidad. Una prueba de ello por el cual podemos incurrir a esto, vendría a ser el siguiente, el planteado por Galileo Galilei. A ver, observemos aquí en esta experiencia. Observemos por acá. Imaginemos que tenemos un plano inclinado y en este plano inclinado tenemos una esfera. La esfera nosotros lo soltamos y ¿qué esperamos que ocurra con la esfera? La esfera cae. Efectivamente, la esfera cae. Pero dígame, cuando la esfera cae, ¿no lo hace aumentando su rapidez? ¿No hay tendencia a aumentar la rapidez? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se logra entender ello? A ver, coménteme. Sí, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces viene aquí la siguiente parte. Mira lo que va a suceder ahora. Miren, solamente es sentido común. Aquí no hay ciencias ocultas, no hay nada de eso. Sentido común. Ahora viene la siguiente parte. Y mira, ¿qué pasaría ahora si lanzamos la esfera con la misma rapidez que el caso anterior? Pero ¿saben una cosa? Ahora la esfera lo vamos a lanzar con un plano inclinado. Ahí está, con pendiente positiva. Entonces, si lo lanzamos, la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con la rapidez de la esfera conforme vaya ascendiendo? ¿La rapidez aumenta o la rapidez disminuye? La rapidez disminuye, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
La rapidez disminuye. Ahora, fíjate atentamente con respecto a lo que vendría a ser eh, la rapidez que adquiere la esfera. Cuando nosotros lanzamos la esfera sobre este plano inclinado, encontramos aquí que la esfera en el primer caso tiende a aumentar la rapidez. En el segundo caso, la esfera tiende a disminuir la rapidez. Entonces la pregunta es, miren, ve, con esta inclinación la rapidez tiende a aumentar. Con esta inclinación la rapidez tiende a disminuir. Entonces es ahí donde viene la pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos una inclinación? Una inclinación hacia abajo o una inclinación hacia arriba. Una inclinación hacia abajo, la rapidez aumenta. Una inclinación hacia arriba, la rapidez disminuye. Pero ¿qué pasaría si no tuviera inclinación? Entonces, si no tuviera inclinación, ¿qué crees que debería de ocurrir? La esfera no tendería a aumentar su rapidez, no tendería a disminuir su rapidez. En otras palabras, la esfera, la esfera, ¿qué crees que debería pasar con la esfera? Debería de mantener su rapidez constante. ¿Sí? La rapidez debería permanecer constante. Eso debería de estar ocurriendo. Entonces, a partir de ello, entonces nos viene la siguiente idea a la mente. Vemos entonces que la esfera lanzando sobre una superficie horizontal habría una tendencia a mantener la rapidez constante. Ahora, tal vez ustedes me digan, ¿no? Profe, esto no se cumple en realidad. Tal vez me digan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tomado una canica y lo he lanzado en la mesa de la cocina de mi casa, ¿no? La mesa de la cocina de mi casa o la mesa del comedor, y veo de que la canica al final se detiene. Así que lo que veo aquí es que no se está cumpliendo. En parte sería cierto, es cierto, ¿no? Vemos de que seguro muchos de ustedes habrán lanzado una canica, habrán lanzado tal vez un pequeño objeto sobre la mesa de su casa, la mesa del comedor, y han encontrado que al final el objeto se detiene, dando por evidencia de que no se está cumpliendo este razonamiento. Ahora, ¿sabes por qué no se cumple? La respuesta es muy sencilla. Es por el rozamiento. Es por el rozamiento. Así que para estos jóvenes vamos a plantear una segunda parte para el experimento. Imagínate aquí, imagínate que tuviéramos una superficie horizontal y tomamos una esfera y lo lanzamos. La esfera al momento de lanzarla al final se detiene, ¿verdad? Y hemos dicho que se debe al rozamiento. Para evitar el rozamiento, entonces retiremos la esfera y un momento vamos a lijar la superficie. Vamos a lijarlo. Imaginemos que es una superficie, una mesa de madera. Lijamos la superficie, ¿no? Con una lija muy suave y la limpiamos. Esto con la intención de disminuir el grado de rugosidad. Entonces, lanzamos la esfera y encontramos que la esfera no va a avanzar la misma distancia que antes de lijarla. La distancia que logra avanzar vendría a ser mayor. ¿Por qué se detuvo? Nuevamente por el rozamiento. Entonces, retiramos la esfera de la mesa y nuevamente empezamos a lijar, pero con una lija más fina. Y esto con la finalidad de seguir aumentando más, disminuir el grado de rugosidad, que sea una superficie cada vez más lisa. Limpiamos la superficie y lanzamos la esfera con la misma rapidez que en los primeros casos. Lanzamos la esfera y encontramos que la distancia que logra avanzar vendría a ser mayor. Mira lo interesante que estamos encontrando aquí. Nos damos cuenta que conforme disminuye el grado de rugosidad, la esfera, la distancia que logra avanzar cada vez vendría a ser mayor. Cada vez avanza una mayor distancia. Y es ahí donde viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos una superficie perfectamente lisa, sin ningún grado de rugosidad, sin ningún grado de aspereza, nada de obstrucción? Entonces, viendo que cada vez la distancia se hacía cada vez más y más y más grande, al disminuir el grado de rugosidad, si tuviéramos una superficie perfectamente lisa, entonces la distancia que tendría que avanzar la esfera sería muy, pero muy, pero muy grande. Para que la distancia sea muy, pero muy grande, entonces tuvo que haber avanzado en todo momento. Si estamos hablando del movimiento en todo momento, entonces esto implicaría que la rapidez tuvo que haberse mantenido constante. Porque si la rapidez disminuye, entonces no podría alcanzar esa gran distancia. En algún momento se habría detenido.
Entonces era necesaria la rapidez constante. Así que si tuviéramos una superficie perfectamente lisa, una superficie perfectamente lisa, entonces al lanzar la esfera sobre la superficie horizontal perfectamente lisa, esa esfera debería de moverse eternamente. Ahí nos estamos dando cuenta de algo muy importante. ¿Cuál es? Los cuerpos tienen una propiedad que se manifiesta como una tendencia a mantener la velocidad constante. Esa es la propiedad llamada inercia. Esta propiedad inercia entonces sería la responsable del por qué los cuerpos tienden a oponerse a cambiar su velocidad. ¿Esto? Muy bien. Entonces, jóvenes, como le estaba comentando, entonces es la inercia la que justamente es la propiedad inercia la que hace que los cuerpos presenten esta tendencia a permanecer con la velocidad constante. Cuando digo que permanece con la velocidad constante, puede implicar cualquiera de estas dos situaciones. Si el cuerpo está inicialmente en reposo, el cuerpo por sí solo buscará mantenerse en reposo. Y si el cuerpo está en movimiento, entonces por sí solo lo que buscará es mantener su movimiento a velocidad constante. ¿Cómo se llama ese movimiento a velocidad constante? Nosotros ya lo hemos estudiado. ¿Te acuerdas? Es nuestro primer modelo de movimiento que hemos visto en nuestra primera clase. Muy bien, Joseph. Efectivamente. Muy bien, Luz María. Efectivamente. Muy bien, jóvenes. Entonces, el cuerpo de manera natural, por sí solo, un comportamiento natural, es que o bien por sí solo el cuerpo permanece de reposo, es decir, usted toma su celular, déjelo en la mesa y ese celular por sí solo no se va a mover. No va a desplazarse hacia la derecha, no va a desplazarse hacia la izquierda, por sí solo no va a ocurrir esto. ¿Sí? Justamente la propiedad de inercia justifica esto. Pero si estuviera en movimiento, entonces el cuerpo por sí solo tiende a mantener con la velocidad constante. Es decir, si estuviera en movimiento, por sí solo debería de permanecer desarrollando un MRU. Esto fue justamente lo que había descubierto Galileo Galilei y fue la base para que Newton planteara lo que vendría a ser la primera ley de Newton, que hemos visto en el tema de estática. Muy bien, entonces con ello ya tenemos lo que vendría a ser la inercia. Ahora, aquí jóvenes va a participar una cantidad física muy importante por el cual vamos a medir el grado de inercia de los cuerpos. Esa propiedad, o perdón, esa cantidad física vendría a ser la masa. Entonces, cuando hablamos de masa, nos referimos a una cantidad física de naturaleza escalar que va a medir el grado de inercia de los cuerpos. ¿A qué me refiero con que va a medir la inercia de los cuerpos? Mide la tendencia a permanecer con su velocidad constante. Para que tengas una mayor claridad con esto, veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos en el parque y te lanzo esta pelota de tenis. ¿Sí? Esta pelota de tenis con una cierta velocidad. La velocidad con la cual te lo lanzo vendría a ser, por ejemplo, 10 metros por segundo. ¿Sí? Imaginemos que te lo lanzo con 10 metros por segundo. Usted dirá, profe, con mucha facilidad lo detengo. Muy fácil, hasta con una sola mano nomás lo detengo. Muy bien, efectivamente, creo que no hay ningún problema en detener una pelotita de tenis cuando se te lanza con 10 metros por segundo. Pero la pregunta es, cambiemos la pelotita de tenis por otro cuerpo. Por ejemplo, un camión. Cambiémoslo por un camión. Entonces la pregunta es, si en vez de una pelota de tenis, te lanza, digamos, va hacia ti un camión con la misma rapidez, con la misma velocidad, 10 metros por segundo, la pregunta es, ¿te atreverías a detener el camión con una sola mano? Profe, no creo, ¿no? Ni con las dos manos. Ni con las dos manos lo vamos a detener. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podrías detenerlo si al final ambos están viniendo con la misma velocidad? 10 metros por segundo y 10 metros por segundo. ¿Mm? ¿Por qué? Ujú, efectivamente. Aquel cuerpo que tenga mayor masa, tiene más tendencia
tiene más tendencia a permanecer con su velocidad, tiene más tendencia a mantener su velocidad constante, se resiste más a cambiar su velocidad, tiene más tendencia a mantener esa velocidad constante. Entonces, si nosotros suponemos que la masa de la pelotita de tenis, su masa vendría a ser de 0,5 kilogramos, y la masa del camión vamos a suponer que vendría a ser 2000 kilogramos. Entonces aquí nos damos cuenta de que aquel que tenga mayor masa tiene más tendencia a permanecer con la velocidad constante, se resiste más a cambiar su velocidad. Así que, jóvenes, es la masa la que va a definir quién tiene esa más tendencia a mantener esa velocidad, es decir, quién tiene más inercia. Así que la masa no solamente te mide la cantidad de materia, como inicialmente nos explicaron, sino también la masa también mide ese grado de inercia, esa cantidad de inercia que tienen los cuerpos. Y aquel que tenga mayor masa significa que tiene más inercia, tiene más tendencia a permanecer con la velocidad constante. Es por ese motivo cuando choca, digamos, la pelota y el camión, si ellos dos chocaran, la pelota es el que se regresaría y el camión prácticamente mantendría su estado de movimiento, mantiene su dirección de movimiento. ¿Por qué? Porque la pelota, al tener poca inercia, significa que es más fácil cambiar su estado de movimiento. Al ser más fácil cambiar su estado de movimiento, será el que vaya a experimentar el cambio de dirección de movimiento. En cambio, el camión, al tener mayor masa, tiene más tendencia a permanecer con esa velocidad. Se resiste más a cambiar la velocidad. Por eso, continúa con la dirección de movimiento. Muy bien, entonces jóvenes, ahí tenemos entonces lo que vendría a ser la inercia y la masa. Estos conceptos justamente fueron la base para poder formular lo que sería la primera ley de Newton, que ya lo hemos visto en nuestro tema de estática. Ahora sí, jóvenes, díganme por aquí cómo van hasta ahí. ¿Se logra entender todo ello? ¿Cómo van hasta ahí? Coménteme, coménteme. ¿Se logra entender todo ello? Ujú. Muy bien, muy bien. Me dice que sí, sí se logra entender. Ok, jóvenes, entonces pasemos ahora sí lo que vendría a ser, lo que va a ser la esencia. Juliet, a ver, la última parte. La última parte justamente comentamos con respecto a lo que es el camión y la pelota. Si chocara el camión y la pelota, ¿cuál de los dos cuerpos crees, Juliet, que mantendría su estado de movimiento, su dirección de movimiento? ¿La pelota o el camión? ¿Quién mantiene su estado de movimiento? ¿Quién mantiene, por ejemplo, esa dirección de velocidad? ¿El camión o la pelota? ¿Mm? Imagínate que el camión choca contra la pelota. ¿Cuál de los dos cuerpos crees que tiende a mantener su dirección de movimiento? El camión, efectivamente. Y la pregunta es, ¿por qué el camión? Porque tiene mayor inercia, se resiste más a cambiar su velocidad, tiene mayor masa, es decir, tiene más inercia, se resiste más a cambiar su velocidad. Al resistirse más para cambiar su velocidad, significa que tiene más tendencia a mantener la velocidad constante. A eso nos referimos. Así que aquel que tenga poca masa tiene poca inercia y es muy fácil cambiar entonces su estado de movimiento. Ujú. Entonces la pelota al tener una masa pequeña es más fácil cambiar su estado de movimiento, es decir, tiene poca inercia. El camión al tener una mayor masa tiene más tendencia a permanecer con su velocidad constante, se resiste a cambiar su velocidad, es decir, tiene mayor inercia. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro con ello, Juliet? Ujú, muy bien. Ok, jóvenes, muy bien. Entonces, ahí tenemos entonces lo que vendría a ser
el concepto de inercia. Ahora sí, con ello, jóvenes, viene la pregunta. ¿Y qué pasaría si estuviéramos hablando de la, la aparición de una fuerza? Y bueno, es ahí donde vamos a hablar de lo que vendría a ser el principio fundamental de la dinámica. Justamente esto corresponde a ser la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que establece la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton establece lo siguiente, dice, la aceleración que adquiere un cuerpo dice que siempre vendría a ser producto de una fuerza, la fuerza resultante, que actúa en dicho cuerpo, pero de manera inversamente proporcional con la masa. Esto, escrito matemáticamente, lo podemos entender de la siguiente forma, que la aceleración vendría a ser la fuerza resultante entre la masa. Por ejemplo, hace un momento hemos dicho que los cuerpos por sí solos no se van a mover. El cuerpo por sí solo no se va a mover. Ustedes tienen un libro en la mesa y ese libro, mientras nadie actúe sobre ese libro, ese libro debe permanecer en reposo, debe mantenerse en su posición eternamente. La única manera de cambiar dicho estado de movimiento sería mediante la impresión de una fuerza resultante. Tenemos ahí una fuerza resultante y dicha fuerza resultante sería el responsable de cambiar el estado de movimiento. Y justamente aquí en la segunda ley de Newton nos dice que dicha aceleración, que sería el responsable de medir dicho cambio del estado de movimiento, dice que vendría a ser producto de la fuerza resultante dividido con la masa. Esta expresión que ustedes ven aquí nos conlleva a la siguiente apreciación, que la fuerza resultante y la aceleración deben tener la misma dirección. A ver, déjame colocarlo de esta manera. Importante, muy bien, importante tomar en cuenta que la fuerza resultante y la aceleración deben tener la misma dirección. Muy bien. Esto sería entonces lo que llamaríamos la segunda ley de Newton. Esto es lo que llamaríamos la segunda ley de Newton. Así que con la segunda ley de Newton nos permite tener claro cuál es, digamos, la funcionalidad de una fuerza. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Newton con respecto a lo que es la fuerza? La segunda ley de Newton nos dice de que la fuerza sería el responsable de cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Recuerda, un libro por sí solo no se va a mover. Para que el libro empiece a moverse, es decir, cambie su estado de movimiento, necesita la impresión de una fuerza resultante. Así que la fuerza vendría a ser el responsable de cambiar el estado de movimiento de los cuerpos. Y cuando decimos que va a cambiar el estado de movimiento, significa que va a dar como resultado una aceleración. Así que la función de una fuerza es brindar en el cuerpo una aceleración. Con esto vamos a medir el cambio en el estado de movimiento. De esta forma entonces Newton nos sacará lo que vendría a ser una fuerza. De forma equivalente vamos a trabajarlo de la siguiente forma. La fuerza resultante se puede escribir como producto de la masa con la aceleración. Regla práctica. En nuestro caso, jóvenes, vamos a aplicarlo para el caso del movimiento rectilíneo. Vamos a comenzar con el caso del movimiento rectilíneo. Más adelante vamos a ver lo que sería la aplicación de la segunda ley de Newton para el caso de movimientos curvilíneos, aplicado específicamente a movimientos circunferenciales. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En lo que se refiere, a esta primera parte, lo vamos a aplicar para el caso del movimiento rectilíneo. ¿Y qué, y cómo vendría a ser la aplicación de la segunda ley de Newton en el caso del movimiento rectilíneo? Lo podemos aplicar de la siguiente manera. Decimos, la fuerza resultante lo podemos escribir como la suma de fuerzas, primero, la que están a favor de la aceleración, menos la suma de fuerzas que se opone o está en contra de la aceleración. Esta sería nuestra regla práctica. Esto sería nuestra regla práctica para lo que vendría a ser la fuerza resultante. ¿Sí? Esto vendría a ser igual a la masa multiplicado por el módulo de la aceleración. De esta manera vamos a escribir lo que sería la segunda ley de Newton.
¿Y qué pasaría con las fuerzas que no están, digamos, a favor ni tampoco están en contra de la aceleración? Dichas fuerzas tienen que terminar por cancelarse, así que dichas fuerzas se tendrán que anular. La suma de fuerzas, las fuerzas se anulan, así que la suma de dichas fuerzas tendría que ser cero. Eso lo vamos a ver en los problemas, vamos a aclarar qué es lo que tiene que ocurrir, ¿sí? Muy bien, entonces jóvenes, ahí tenemos entonces lo que vendría a ser la parte de la teoría. ¿Les parece si empezamos a desarrollar los problemas? Como que vamos afianzando todos estos conceptos. A ver, entonces comenzamos con lo que vendría a ser los problemas. Ahí está. Entonces viene el momento de practicar, así que vamos a desarrollar lo que vendría a ser los problemas y vamos a plantear la respectiva resolución. A ver, un momento. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar entonces a resolver el problema número 1. ¿Se logra ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? ¿Se logra ver? Sí, sí se logra ver. Muy bien. Entonces, jóvenes, comencemos con lo que vendría a ser el desarrollo del problema, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces comenzamos con el problema número 1. Dice por aquí. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar entonces con lo que vendría a ser el desarrollo del problema número 1. Dice por aquí. El bloque de 5 kilogramos se desplaza sobre la superficie horizontal lisa tal como se muestra. Determine el módulo de la aceleración del bloque. Antes de calcular la aceleración, sería importante siempre hacer el diagrama del cuerpo libre. Así que empezamos a hacer el diagrama del cuerpo libre sobre el bloque. Entonces, el bloque sería el cuerpo por el cual vamos a hacer el análisis. Muy bien. Empezamos a hacer el diagrama del cuerpo libre graficando lo que sería la fuerza de gravedad. Como bien sabemos, se grafica verticalmente hacia abajo. Bien, ahí tendríamos entonces la fuerza de gravedad, también conocido con el nombre de peso. Tenemos también por aquí lo que vendría a ser la fuerza normal. No hay fuerza de rozamiento debido a que la superficie es lisa. Ahí está la fuerza normal. Y por aquí tendríamos las otras fuerzas. Con esto ya hemos terminado con el diagrama de cuerpo libre. La aplicación de estas fuerzas va a dar origen de que el bloque empiece a moverse hacia la derecha. Viendo de que tenemos más fuerza dirigida hacia la derecha comparado con la izquierda, entonces esperamos de que la aceleración sea hacia la derecha. Recuerda que la aceleración siempre tiene la dirección de la fuerza resultante.
Ahora, para que el bloque pueda desarrollar un movimiento rectilíneo horizontal, ¿qué es lo que se debe de cumplir? Ahí está. Para el movimiento rectilíneo horizontal, ¿qué es lo que se debe cumplir? A ver, jóvenes, para que tenga una mayor aclaración a esto, síganme en este previo. A ver, imaginemos que tenemos un bloque, un cuerpo, por el cual se está moviendo hacia la derecha, y sobre este cuerpo digamos que tenemos una fuerza dirigida hacia abajo y una fuerza dirigida hacia arriba. Si tuviéramos una fuerza dirigida hacia abajo, por ejemplo, de 20 newton, y una fuerza dirigida hacia arriba, por ejemplo, 30 newton, entonces, ¿qué pasaría con el cuerpo? Como tenemos más fuerza dirigida hacia arriba, entonces el cuerpo debería empezar a moverse hacia arriba. Este sería el primer caso. Ahora vamos a un segundo caso. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si tenemos un cuerpo por el cual la fuerza hacia abajo, ahora digamos que sea, se me ocurre 40 newton, y la fuerza hacia arriba digamos que sea 10 newton? Ahora, como tenemos más fuerza dirigida hacia abajo, entonces el cuerpo debería empezar a moverse tanto a la derecha como tendencia a moverse hacia abajo. Y la pregunta es, vemos que si tenemos más fuerza hacia arriba, el cuerpo tiende a moverse no solamente hacia la derecha, sino también hacia arriba. Si tenemos más fuerza dirigida hacia abajo, entonces no solamente tiende a moverse hacia la derecha, sino también tiende a moverse hacia abajo. Pero ¿qué pasaría si el cuerpo tuviera las siguientes fuerzas? La fuerza hacia abajo, hagamos de cuenta que sea de 30 newton, y la fuerza hacia arriba también que sea de 30 newton. Entonces, en este caso ya no hay tendencia a subir y tampoco tendencia a bajar. Entonces, ¿qué crees que debería pasar aquí? El cuerpo debería desarrollar un movimiento rectilíneo horizontal. Esto significa, jóvenes, que para que pueda desarrollar un movimiento rectilíneo, las fuerzas perpendiculares al movimiento deben terminar por cancelarse. Estas dos fuerzas se cancelan. Y de esa manera garantizamos el movimiento rectilíneo de la partícula. Muy bien. Entonces, bajo esta observación, bajo esta observación, entonces, se le estoy compartiendo. Bajo esta observación, entonces, jóvenes, vamos a plantear aquí. Para que el bloque pueda desarrollar su movimiento rectilíneo horizontal, entonces, ¿qué es lo que debería de cumplir? ¿Qué es lo que debería verificar? Lo que debería de cumplir es lo siguiente, que la suma de fuerzas dirigidas hacia arriba, que son las fuerzas perpendiculares al movimiento dirigido hacia arriba, vendría a ser numéricamente igual a la suma de las magnitudes de las fuerzas dirigidas hacia abajo, que son las fuerzas perpendiculares también al movimiento. La fuerza hacia arriba vendría a ser la fuerza normal y la fuerza dirigida hacia abajo sería el de la fuerza de gravedad. Así que, ¿esto qué significa? Que estas fuerzas terminan por cancelarse. Así que la fuerza resultante estaría dado en la línea de movimiento. Entonces decimos aquí, luego, en la línea de movimiento tenemos, o en el eje de movimiento, ¿no? Vamos a colocarle en el eje de movimiento. Muy bien. Vamos a llamarle entonces el eje de movimiento y vamos a colocar aquí lo que sería la segunda ley de Newton, pero vamos a colocarlo de esta manera. La fuerza resultante vendría a ser igual a la masa por la aceleración. Si bien es cierto, esto sería la regla práctica de la, ¿no? digamos, consecuencia de la segunda ley de Newton, pero nosotros vamos a utilizar lo que sería la regla práctica. ¿Recuerda cuál era la regla práctica? Hemos dicho, la suma de fuerzas, primero, la que están a favor de la aceleración, menos la suma de fuerzas, la que se opone o la que está en contra de la aceleración. Y esto vendría a ser igual a la masa por la aceleración. Por ejemplo, ¿quiénes son las fuerzas que están a favor de la aceleración? A ver, para estos jóvenes planteamos aquí. Observen quiénes son las fuerzas que están a favor de la aceleración. La aceleración está dirigida hacia la derecha. La que está a favor de la aceleración, ¿quiénes vendría a ser? 100 y 40.
y la otra fuerza sería la que está en contra. Entonces, aquí tendríamos, la que está a favor sería 100 y 40, menos la que se opone, que sería 80. Y esto va a ser igual a la masa, que vendría a ser de 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Y de aquí determinamos cuánto vendría a ser la aceleración. 140 menos 80 serían 60, 60 entre 5, 2. Ahí tendríamos entonces lo que sería la aceleración del bloque. Muy bien, ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la solución a este problema. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al problema número 2. Problema número 2. Dice por aquí. Eh, el bloque de 5 kilogramos se desplaza sobre la superficie horizontal rugosa. Si la fuerza de rozamiento sobre el bloque es de 10 newton, determine el módulo de la aceleración del bloque en metro por segundo cuadrado. Muy bien, entonces vamos a resolver el problema, ¿sí? Como habíamos comentado en el problema anterior, lo recomendable siempre es hacer el diagrama, empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí lo que sería la fuerza de gravedad. Ahí está la fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza más tendríamos aquí? La siguiente fuerza vendría a ser la fuerza normal, perpendicular a la superficie. Ahora tenemos una característica de la superficie en el cual nos dice que la superficie es rugosa. Cuando la superficie es rugosa o áspera, se manifiesta una fuerza que se opone a ese deslizamiento. Ese es el llamado fuerza de rozamiento, que se debe graficar en oposición al deslizamiento. Viendo de que el bloque está deslizando hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento debería de graficarse hacia la izquierda. Ahí está. Ahí tendríamos entonces lo que sería la fuerza de rozamiento, y según dato del problema, esa fuerza de rozamiento vendría a ser igual a 10 newton. Muy bien, con ello ya hemos terminado con el diagrama de cuerpo libre. A ver, jóvenes, nuevamente vemos de que tenemos más fuerza dirigida hacia la derecha comparado hacia la izquierda. Por lo tanto, al tener más fuerza dirigida hacia la derecha, la aceleración debería ser entonces hacia la derecha. Recuerda de que la aceleración siempre tiene la dirección de la fuerza resultante. Muy bien, entonces con ello, jóvenes, nuevamente empezamos por aquí. Recuerda que el bloque desarrolla un movimiento rectilíneo horizontal, ¿sí? El bloque se está moviendo de esta manera. Desarrolla un movimiento rectilíneo horizontal. Entonces, para el movimiento rectilíneo horizontal, ¿qué es lo que se debe de cumplir? ¿Mm? ¿Qué es lo que se debe de cumplir? Que la suma de las magnitudes de la fuerza dirigida hacia arriba se cancela con la suma de las magnitudes de la fuerza dirigida hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que cumplir. Eso significaría que la fuerza normal y la fuerza de gravedad terminarían por cancelarse. Ahí está. Estas dos fuerzas terminan por cancelarse. Muy bien. Entonces solamente nos quedaría las dos fuerzas, que sería 35 y los 10 newton. Y esas serían las fuerzas que están en el eje de movimiento. Así que decimos aquí, luego, en el eje de movimiento, tendríamos aquí la fuerza resultante. Lo podemos escribir, de segunda ley Newton lo escribimos como fuerza resultante igual a la masa por aceleración. Pero recuerda que en vez de ello vamos a trabajarlo con la regla práctica, que sería primero la suma de fuerzas, primero la que están a favor de la aceleración, y le vamos a restar con la suma de fuerzas que sería que están o que se opone a la aceleración. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza está a favor de la aceleración?
viendo que la aceleración está dirigida hacia la derecha, entonces vemos que la fuerza que está a favor de la aceleración sería los 35 newton. Esta sería la fuerza que está a favor de la aceleración. Y que se opone a la aceleración sería los 10 newton. Y esto va a ser igual a la masa es de 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Operamos aquí y nos sale que la aceleración sería 25 entre 5, saldría 5 y la unidad es metro por segundo cuadrado. Ahí está. Entonces ahí tendríamos entonces lo que sería la aceleración. No siempre, Joseph, no siempre en magnitud van a ser numéricamente iguales, no siempre. Así que hay que tener mucho cuidado. Y es una, digamos, es una confusión que suele ocurrir con mucha frecuencia, ¿sí? No siempre la fuerza de gravedad y la fuerza normal van a ser numéricamente iguales, no siempre, ¿sí? Así que te recomiendo que siempre hagas tu diagrama de cuerpo libre eh, y verifique la fuerza. En el movimiento rectilíneo horizontal, ¿qué pasaría si hubiera otra fuerza más y que es vertical? Si hubiera otra fuerza más que es vertical, ahí ya no se va a cumplir lo que me dices. Si solamente tenemos como fuerzas verticales la fuerza de gravedad y la fuerza normal y va a desarrollar movimiento rectilíneo horizontal, ahí recién podría decir de que la fuerza de gravedad y la fuerza normal son numéricamente iguales. En módulos serían iguales. Claro que las direcciones serían opuestas, pero en módulos serían iguales. Pero solamente si tenemos como fuerzas verticales la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Y no otra fuerza más. ¿Sí? En la vertical me estoy refiriendo. Pero si hubiera otra fuerza vertical, ahí sí lo que me comentas ya no se cumpliría. Ahí lo vamos a ver. Vamos a verlo, ¿sí? Justamente he colocado un problemita para poder hacer esa observación. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Está bien, Joseph? ¿Me dejo entender? Ok. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a pasar a ver el problema número 3. A ver, el problema número 3 es un problema totalmente diferente, pues ya no hablamos de movimiento horizontal, sino ahora movimiento vertical. Dice por aquí, problema número 3. Dice lo siguiente. El bloque de 8 kilogramos se desplaza verticalmente tal como se muestra. Si despreciamos la resistencia del aire, determina el módulo de la aceleración del bloque. A ver, aquí hay que tener mucho cuidado, pues recuerden que lo que tienen que hacer primero siempre es comenzar por hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque y decimos aquí. Ya tenemos la fuerza F, así que ahora vamos a graficar lo que sería la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo se calcula la fuerza de gravedad? A ver, si no se acuerdan, aquí lo voy a hacer así, una vez más. La fuerza de gravedad se calcula como la masa del cuerpo multiplicado con la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Muy bien, Luz María, muy bien. Efectivamente, el m por g. La masa vendría a ser de 8 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Así que aquí lo voy a hacer todo detallado, jóvenes. A ver, mejor lo voy a hacer un poquito más a la izquierda para que me pueda alcanzar. La masa vendría a ser de 8 kilogramos por la aceleración de la gravedad que sería 10 metros por segundo cuadrado, ¿sí? 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, 8 por 10 vendría a ser igual a ¿cuánto? A 80. 80. Muy bien, entonces aquí tendríamos 80 kilogramos metro por segundo cuadrado. Y no te olvides, y esto ya lo hemos planteado en el tema de estática, pero como estamos haciendo un recordatorio, recuerda que kilogramo metro por segundo cuadrado es el llamado newton, ¿sí? Es el llamado newton. Así que según el sistema internacional, de ahí viene lo que vendría a ser la unidad newton, de la equivalencia dada por kilogramo metro por segundo cuadrado. Ahí tenemos entonces la fuerza de gravedad. En adelante ya no voy a hacer todo esto. Directamente voy a decir la masa 8, aceleración de la gravedad 10, 8 por 10, 80. Y directo voy a colocar la unidad newton. ¿Sí? Bien, entonces ya habiendo resuelto el cálculo de la fuerza de gravedad en detalle, pasamos a la siguiente parte.
Jóvenes, como pueden apreciar aquí, tenemos más fuerza dirigida hacia arriba comparado con hacia abajo. Así que, ¿esto qué significaría? Que la aceleración tendría que estar dirigido hacia arriba. Recuerda que la aceleración siempre tiene la dirección de la fuerza resultante. Donde tenga mayor fuerza, sería la dirección de la fuerza resultante. Muy bien, ahora sí. Vamos a plantear entonces lo que sería la segunda ley de Newton. Y decimos aquí, decimos, la fuerza resultante vendría a ser igual a la masa por la aceleración. Esto sería la segunda ley de Newton. Ahora, por este lado, vamos a decir la regla práctica. Primero, la suma de fuerzas, primero las que están a favor de la aceleración, primero son las que están a favor de la aceleración, menos la suma de fuerzas que se opone o está en contra de la aceleración. Y esto vendría a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Quién está a favor de la aceleración? El que está a favor de la aceleración sería la fuerza F, ¿verdad? Muy bien. Entonces colocamos los 120 newton y le restamos con lo que está en contra, que serían los 80 newton. Y esto va a ser igual a la masa, que vendría a ser 8 por la aceleración. Tendríamos aquí 40 entre 8 vendría a ser 5. Así que la aceleración sería 5 metros por segundo cuadrado. Y ahí está. Esa sería la solución al problema. A ver, jóvenes, coméntenme cómo vamos hasta ahí. Coméntame cómo vamos hasta ahí. ¿Se logra entender todo ello? Ujú. Todo claro, me dice, ¿no? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, jóvenes, estamos dejando en claro de que siempre la fuerza resultante tiene que definir lo que sería la dirección de la aceleración. ¿Sí? Recuerda, la fuerza resultante y la aceleración siempre deben de tener la misma dirección. Ahora, pero la pregunta es, profe, pero en todo momento me está hablando de fuerza y aceleración. ¿Y qué pasa con la velocidad? ¿Mm? Ya, muy bien. Ahí falta un detalle con respecto a la velocidad. ¿Les parece si hacemos una aclaración con respecto a la velocidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en este caso con la velocidad? A ver, para estos jóvenes vamos a colocar aquí una nota importante, ¿sí? Nota importante. Nota importante. Pues vamos a hablar ahora qué es lo que pasaría aquí con la velocidad. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una aclaración con respecto a lo que es la velocidad. A ver, imaginemos un bloque en el cual se está moviendo sobre una superficie horizontal. ¿Sí? Ahí está, un bloque que se está moviendo sobre una superficie horizontal y sobre el cual voy a graficar lo que sería la velocidad. ¿Sí? A ver, vamos a suponer aquí que tenemos el bloque y vamos a suponer que se está moviendo hacia la derecha. ¿Sí? En ambos casos vamos a suponer que está moviéndose hacia la derecha. Recuerda que la velocidad siempre te va a indicar la dirección de movimiento. Hacia dónde se dirige el bloque, eso sería indicado por la velocidad. Ahora, voy a colocar mejor aquí arriba. Muy bien. Ahí tenemos entonces lo que sería el movimiento del bloque hacia la derecha. Ahora, este bloque, si va a empezar a cambiar su velocidad, si va a cambiar el módulo de la velocidad, solamente puede darse dos casos. O bien, podría ser un movimiento acelerado, solamente podría ser un movimiento acelerado. ¿Qué significa movimiento acelerado? Significaría que la rapidez aumenta. ¿Sí? Creo que eso ya lo conocemos del tema de MRV. Y podría ser un movimiento desacelerado.
¿Y qué significa movimiento desacelerado? Significaría que la rapidez disminuye. La rapidez disminuye. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sería aquí la aceleración? Bueno, la aceleración, jóvenes, recuerda que va recordando lo que es el MRV, recuerda de que la aceleración, en el caso del movimiento acelerado, tiene la misma dirección de la velocidad. Así que si la velocidad es hacia la derecha, entonces la aceleración sería hacia la izquierda, perdón, también hacia la derecha, hacia la derecha, ¿sí? Y si estamos hablando de un movimiento desacelerado en donde la rapidez disminuye, entonces la aceleración tendría dirección opuesta a la velocidad. Ahí está. Mira, ve lo interesante, mira lo interesante. Así que si hablamos de movimiento acelerado, decimos que la velocidad debe tener la misma dirección de la aceleración o la aceleración tiene la misma dirección de la velocidad. Y si hablamos de un movimiento desacelerado, es decir, donde la rapidez disminuye, la aceleración tiene dirección opuesta a la velocidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora la pregunta es, profe, ¿y la fuerza? La fuerza. Bueno, para eso recuerda lo que habíamos comentado con respecto a lo que es la segunda ley de Newton. Recuerda lo que habíamos dicho con respecto a la segunda ley de Newton. Habíamos dicho de que la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. Tienen la misma dirección. Entonces, la aceleración y la fuerza resultante tienen la misma dirección. Ya, muy bien. Entonces vamos en busca, entonces lo que tendría que ser entonces de la dirección de la fuerza resultante. Entonces, viendo que la aceleración es dirigida hacia la derecha, entonces la fuerza resultante también sería hacia la derecha. Ahí está. Esa sería entonces la dirección de la fuerza resultante, la misma dirección de la aceleración. Y en el caso del movimiento desacelerado, ahí está, en la misma dirección de la aceleración. Entonces, jóvenes, con esto estamos rompiendo un mito que muchas veces suele ser, digamos, suele traer confusiones con respecto a la fuerza resultante y la dirección de movimiento. Miren por aquí, la fuerza resultante, como pueden apreciar aquí, está a favor de la velocidad, está a favor del movimiento, y como pueden notar aquí, esto trae como consecuencia un incremento de la rapidez, movimiento acelerado. Pero no necesariamente la fuerza resultante tiene que estar a favor de la velocidad, a favor del movimiento. La fuerza resultante puede estar en contra del movimiento, y en ese caso lo que va a traer como consecuencia es una reducción, una disminución en la rapidez, un movimiento desacelerado. Así que esto de que la fuerza resultante siempre está en la dirección de la velocidad es falso. La fuerza resultante no siempre está en la dirección de la velocidad. La fuerza resultante siempre está en la dirección de la aceleración, pero no necesariamente en la dirección de la velocidad. Como pueden apreciar aquí, en el movimiento desacelerado, la fuerza resultante se opone a la velocidad. En el movimiento desacelerado, la fuerza resultante se opone a la velocidad. ¿Se logra entender ello, jóvenes? Entonces, a ver, coméntenme por favor. Ahí está. Muy bien. Todo claro entonces, ¿verdad? Todo está claro. Muy jóvenes, entonces seguimos avanzando y vamos a avanzar. Vamos a seguir entonces con el siguiente problema. Muy bien, seguimos entonces. Vamos ahora al problema número 4. Y justamente con el problema 4, a ver. Joseph, justamente con este problema voy a aclarar lo que me comentaste hace un momento, ¿sí? Me dijiste, Joseph, que la normal y la fuerza de gravedad en el movimiento rectilíneo son numéricamente iguales. Con este problema te voy a demostrar que no siempre es así. Así que atento aquí, atento aquí. Muy bien, dice por acá.
El bloque de 8 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal rugosa. Si la fuerza de rozamiento sobre el bloque es de 10 newton, determine el módulo de la aceleración del bloque. Como le comenté, jóvenes, siempre en este tipo de problemas siempre es recomendable empezar por hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Así que empezamos por hacer el diagrama de cuerpo libre y diremos por acá, a ver, gráfico de que sería la fuerza de gravedad. Suponiendo que la aceleración de la gravedad es 10, vamos a plantear aquí que la fuerza de gravedad sería de 80 newton. Aparte de ello, tendríamos lo que es la fuerza normal, que actúa perpendicular a la superficie. Ahí está la fuerza normal. Y tendríamos aquí lo que sería la fuerza de rozamiento, que por dato de problema vendría a ser de 10 newton. Con respecto a la fuerza F, se recomienda tener las fuerzas o bien en el eje de movimiento o el eje perpendicular al movimiento. Así que para ello, lo que vamos a hacer con esta fuerza de 50 newtons es descomponerla. Vamos a descomponerla en una componente que esté ubicado en el eje de movimiento y la otra componente en un eje perpendicular al eje de movimiento. Así que en este triángulo que tenemos aquí, me parece que conocemos lo que sería la hipotenusa. A ver, jóvenes, díganme ustedes, la hipotenusa vale 50 raíz de 2 y tenemos un triángulo de 45 y 45. ¿Cuánto vendría a ser entonces cada cateto? A ver, ayúdenme, jóvenes, ayúdenme. Si tenemos 50 raíz de 2 como hipotenusa, ¿cuánto sería cada cateto? Muy bien, es un triángulo conocido, ¿verdad? Es el triángulo de 45-45, donde los catetos serían A y la hipotenusa sería A raíz de 2. Muy bien, Joseph, muy bien, Luz María, excelente. Sería entonces 50 newton. Entonces por aquí tendríamos 50 newton y aquí también tendríamos 50 newton. Y esta fuerza lo retiramos y nos quedamos con la componente. Muy bien, en vista de que tenemos más fuerza dirigida hacia la derecha comparado con la izquierda, entonces esperamos de que la aceleración sea hacia la derecha. Ahora sí, en vista de que el bloque está desarrollando un movimiento rectilíneo horizontal, entonces iremos para el movimiento rectilíneo horizontal. Muy bien, para el movimiento rectilíneo horizontal diremos la suma de fuerzas dirigidas hacia arriba vendría a ser numéricamente igual a la suma de fuerza dirigida hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer cumplir para que el bloque pueda desarrollar un movimiento rectilíneo horizontal. A ver, vamos a hacerlo cumplir entonces. ¿Qué fuerza está dirigida hacia arriba? Sería la fuerza normal y los 50 newton. Y esto tiene que ser numéricamente igual a la suma de fuerza dirigida hacia abajo, que sería la fuerza de gravedad, de 80 newton. De aquí determinamos que la fuerza normal vendría a ser igual a 30 newton. Así que, mira, Joseph, mira lo que hemos encontrado. La fuerza normal entonces vale 30 newton. Y dime, ¿la fuerza normal es numéricamente igual a la fuerza de gravedad? No. Y como puedes apreciar, se está desarrollando un movimiento rectilíneo horizontal. Así que decir que la fuerza normal es numéricamente igual a la fuerza de gravedad no siempre es cierto. Está bien, Joseph, no sé si con ello pude aclarar esa duda que estaba pendiente. Ujú, muy bien, excelente. Oye, Juanes, y también para todos, ¿no? Para todos. Es una confusión que suele ser muy común, pero justamente por eso coloqué este tipo de problemas para que vieran ese detalle de que no siempre la fuerza normal y la fuerza de gravedad coincidan en valor.
Muy bien. Entonces, entonces estamos cancelando todas estas fuerzas. Las fuerzas perpendiculares al eje de movimiento terminan por cancelarse. Así que nos quedaría solo la fuerza en el eje de movimiento. Así que para ello, en el eje de movimiento, aplicamos lo que sería. En el eje de movimiento vamos a aplicar entonces lo que sería la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Seguimos avanzando por aquí y decimos, fuerza resultante. Primero, las fuerzas que están a favor de la aceleración. Primero son las fuerzas que están a favor de la aceleración. Vamos a colocar dichas fuerzas que están a favor de la aceleración. Ahí está. Sería los 50 newton. Voy a colocar directo, ¿sí? 50. Y le restamos con la fuerza que se opone a la aceleración. ¿Quién se opone a la aceleración? La fuerza de rozamiento. Sería 10. Y esto va a ser igual a la masa, que vale 8 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Y de aquí determinamos cuánto vendría a ser la aceleración. Sería 40 entre 8, sería 5. Así que la aceleración sería 5 metros por segundo cuadrado. Ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema. Muy jóvenes, seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al problema número 5. Número 5 dice, el bloque de 2 kilogramos se desplaza sobre la superficie horizontaliza tal como se muestra. Determina el módulo de la aceleración del bloque. Entonces, al igual que todos los problemas, vamos a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre. Así que hagamos el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Tendríamos por aquí entonces, primero, la fuerza de gravedad. Bien. Aquí colocamos entonces lo que sería la fuerza de gravedad. Por aquí tendríamos lo que es la fuerza normal. Y los 40 newton lo vamos a descomponer. Vamos a descomponerlo de tal manera de que una componente que esté dirigido o que sea paralelo a la línea de movimiento. Sí. A ver, un poco de geometría elemental, jóvenes, un poquito de geometría elemental. A ver, me van a seguir aquí, ¿sí? A ver, atentos, atentos. Y miren lo que tenemos acá. En este triángulo rectángulo. Y lo voy a hacer en borrador, ¿sí? Aquí en borrador lo voy a hacer grande para que puedas visualizarlo muy bien. Tenemos por aquí los 60 grados. Y aquí sería 90 y aquí sería 30. Por este lado tenemos los 40 newton. ¿Sí? Bueno, a ver, jóvenes, un poco de geometría elemental. Esto sería un 2K. A 30 grados se le pone un K. Y a 60 grados se le pone un K raíz de 3. Así que el 2K vendría a ser 40. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? 20 newton. ¿Estamos de acuerdo? A ver, coméntame. ¿Estamos de acuerdo que K vale 20 newton? K tiene que ser 20 newton para que iguale los 40 newton, ¿verdad? Sí. A ver, coméntame. ¿Está bien? ¿O he sido muy rápido tal vez? A ver, coméntame. Sí, todo bien. Ok. Muy excelente, excelente. Muy bien. Entonces, K tiene que ser 20 newton para que pueda igualarse con los 40 newton que tenemos aquí. Ahí está. Recuerda que lo que tenemos aquí es el triángulo que hemos señalado de amarillo. ¿Sí? El triángulo que hemos señalado de amarillo. Así que por este lado tendríamos K20. Entonces aquí sería 20 y aquí también sería 20. Así que anoto por aquí. La horizontal vale 20. Aquí lo tendríamos. Y aquí sería 20, pero por la raíz de 3. Retiro esta fuerza y nos quedamos con las componentes. Bueno, entonces voy a borrar esto. Muy bien. A ver, como la superficie es lisa, entonces dichas fuerzas, no hay fuerza de rozamiento, perdón. Ahora,
Para que el bloque pueda desarrollar un movimiento rectilíneo horizontal, recuerda que estas fuerzas verticales terminan por cancelarse. Así que solamente nos quedamos con las fuerzas horizontales. Y viendo por este lado de que tenemos más fuerza dirigida hacia la derecha, entonces la aceleración sería hacia la derecha. Y vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? En el eje de movimiento, en el eje de movimiento podemos aplicar lo que sería la segunda ley de Newton. La fuerza resultante vendría a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante, colocamos entonces las fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Qué fuerza está a favor de la aceleración? Vendría a ser 10 y 20 newton. Entonces sería 20 newton más 10. Serían las fuerzas que están a favor de la aceleración. Y luego le restamos con las fuerzas que están en contra de la aceleración. No hay ninguna que esté en contra de la aceleración, entonces sería 0. Esto va a ser igual a la masa, que vale 2 kilogramos, por la aceleración. 30 entre 2 vendría a ser 15. Así que la aceleración sería 15 y la unidad metro por segundo cuadrado. La clave sería la C. Y ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema. En el triángulo justamente te percatas, en el triángulo, ahí se pudo apreciar el triángulo. Uy. Ah, ¿por qué debería ser hacia abajo? Es por descomposición de vectores. A ver, este vector lo puedes expresar hacia abajo y luego hacia la derecha. Y si deseas, este vector que se ha graficado hacia abajo, lo puedes colocar aquí. Y ahí tienes. De esa manera, puedes identificar lo que debería ser hacia abajo. ¿Mm? ¿Me dejo entender, José? Muy bien. A ver, seguimos avanzando. Vamos a pasar entonces a lo que vendría a ser el problema número 6. A ver, problema número 6 dice lo siguiente. El bloque de 10 kilogramos se desplaza sobre la superficie horizontal lisa tal como se muestra. Si el bloque realiza un movimiento acelerado con aceleración de módulo 4 metros por segundo cuadrado, determine el módulo de la fuerza F. A ver, acá hay un dato muy importante. Dice que se trata de un movimiento acelerado. Cuando dice movimiento acelerado, eso significa que la rapidez va a aumentar. Pero a su vez recuerda que en el movimiento acelerado, y aquí lo voy a anotar, recuerda que en el movimiento acelerado, que es donde la rapidez aumenta, recuerda de que la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Así que si vemos que la velocidad es hacia la derecha, entonces eso significaría que la aceleración también debería ser hacia la derecha. Así que con esto ya tenemos cuál sería la dirección de la aceleración. Ahora sí, procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre y tendríamos por este lado. Primero, la fuerza de gravedad, la fuerza normal, y no hay fuerza de rozamiento porque la superficie es lisa. Ahora, viendo de que el bloque se mueve solo hacia la derecha, no sube ni baja, así que la fuerza de gravedad termina por cancelarse con la fuerza normal. Y aplicamos lo que sería la segunda ley de Newton en el eje de movimiento. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Híjoles, entonces colocamos primero las fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Quién es la fuerza que está a favor de la aceleración? Sería los 60 newton. Así que por este lado tendríamos la fuerza resultante. Primero la que está a favor de la aceleración sería los 60 newton y restamos con aquella que está en contra de la aceleración, que se opone a la aceleración. Sería la fuerza F. Y esto va a ser igual a la masa
que es de 10 kilogramos multiplicado por la aceleración, que sería 4 metros por segundo cuadrado, dato del problema. Sería 60 menos 40 sería 20. Por lo tanto, la fuerza F vendría a ser igual a 20 newton. La clave sería la D. Y ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema. Así que, jóvenes, es un problema muy interesante, pues aquí hemos podido deducir la dirección de la aceleración apoyándonos de ese dato del movimiento acelerado. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente problema. Vamos a pasar al siguiente problema. Problema número 7. ¿Cómo estuvo ello, jóvenes? ¿Se logró entender el problema 6? A ver, coméntame. ¿Se logró entender el problema 6? Ujú, muy bien. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 7. El problema número 7 dice lo siguiente. El bloque de 6 kilogramos se desplaza sobre la superficie horizontal lisa tal como se muestra. Si el bloque desarrolla o realiza un movimiento desacelerado, con aceleración de módulo 5 metros por segundo cuadrado, determine el módulo de la fuerza F. Te pide que determine cuánto vendría a ser F. Ahí tienes entonces los datos, pero reconocemos aquí que tenemos un dato muy pero muy importante. ¿Cuál es? Movimiento desacelerado. A ver, jóvenes, si habíamos dicho de que en el movimiento acelerado la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección, ¿qué crees que ocurriría en el movimiento desacelerado? ¿Mm? ¿Qué crees que ocurriría en el movimiento desacelerado? Vamos, coméntame. ¿Mm? Muy bien, efectivamente, jóvenes tienen toda la razón. La aceleración es opuesta a la velocidad y esto trae como consecuencia de que la rapidez, el valor de la velocidad empieza a disminuir. Muy bien, jóvenes. Excelente, Daniel. Buen dato, ¿no? El valor de la velocidad empieza a disminuir. Claro, efectivamente, ¿no? Muy bien, Joseph, efectivamente. Entonces, jóvenes, viendo que la velocidad está dirigido en primer lugar hacia la derecha, siendo un movimiento desacelerado, entonces la aceleración tendría que ser hacia la izquierda, en dirección opuesta a la velocidad. Aquí lo voy a notar, en el movimiento desacelerado, decimos que la aceleración y la velocidad tienen direcciones opuestas. Muy bien, y esa aceleración según dato del problema vendría a ser igual a 5 metros por segundo cuadrado. Muy bien, ahora sí, con esta información procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque y tendríamos gráfico por aquí lo que sería la fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo y aquí graficamos lo que sería la fuerza normal. Muy bien, ahora, como la superficie es lisa, no hay fuerza de rozamiento, así que hasta ahí nomás quedaría el diagrama de cuerpo libre. Ahora, en vista que el bloque va a desarrollar un movimiento rectilíneo horizontal, estas fuerzas terminan por cancelarse. Sí, ahora sí, entonces vamos a plantear lo que sería la segunda ley de Newton. La fuerza resultante vendría a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, entonces por aquí tendríamos la fuerza resultante. Pregunta, cómo coloco en la ecuación? F menos 40 o 40 menos F. A ver, díganme ustedes, jóvenes.
¿Cómo coloco en la ecuación? ¿Sería F menos 40 o 40 menos F? ¿Mm? Muy bien, Joseph. Efectivamente, sería F menos 40. Muy bien, Lynn. Efectivamente, F menos 40. Profe, ¿y por qué no 40 primero? ¿No es que se mueve hacia la derecha? Un momento. La fuerza no se coloca en dirección en función a la velocidad, sino tiene que compararlo con la aceleración. Es con respecto a la aceleración. Y si vemos que la aceleración está dirigida hacia la izquierda, entonces tendría que colocarse primero F. Así que sería F menos 40. Y eso va a ser igual a la masa que vale 6 por la aceleración que sería 5. Así que de aquí determinamos que el valor de la fuerza sería 30 más 40 sería 70 newton. Así que la clave vendría a ser la A. Esa sería entonces la fuerza que tendría que aplicarse en el bloque. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al problema número 8. Dice por aquí, el problema 8. El problema 8 dice lo siguiente. El bloque de 5 kilogramos se desplaza verticalmente tal como se muestra. Si el bloque realiza un movimiento desacelerado con aceleración de módulo 4 metros por segundo cuadrado, determine el módulo de la fuerza del joven. Bueno, la fuerza del joven justamente está dado por la tensión en la cuerda, ¿verdad? Por la tensión en la cuerda. Vamos a ver ello entonces. Según estas líneas que ustedes ven aquí, estas líneas que ustedes ven aquí, esta línea que ustedes ven aquí, nos dan justamente a entender de que el bloque está subiendo, ¿verdad? El bloque está subiendo. Así que voy a graficar la velocidad del bloque dirigido hacia arriba. Muy bien, entonces el bloque se está dirigiendo hacia arriba. Es importante reconocer esto primero, ¿por qué? Porque aquí tenemos un dato muy importante, que sería movimiento desacelerado. Y sabemos que en el movimiento desacelerado, la aceleración y la velocidad tienen direcciones opuestas. Así que, por este lado, entonces podría plantear de que al ser un movimiento desacelerado, la aceleración y la velocidad tienen direcciones opuestas. Así que como ya conocemos cuál es la dirección de la velocidad, entonces ya sabemos también cuál sería la dirección de la aceleración. Sería opuesto, hacia abajo entonces. Ahí está. Entonces tenemos la velocidad hacia arriba, pero la aceleración hacia abajo. Movimiento desacelerado. Ahora sí, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y tendríamos por aquí. Primero la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad del bloque o también conocido con nombre de peso. Lo calculamos multiplicando la masa con la aceleración de la gravedad. 5 por 10 sería 50 y la unidad no te olvides que es newton. La siguiente fuerza que vamos a graficar para el bloque sería la tensión. Corte imaginario y ahí tendríamos la tensión. No te olvides que la tensión justamente es la fuerza que está aplicando el joven. Le voy a llamar la fuerza F. ¿Sí? Es la tensión de la cuerda. Así que la fuerza del joven sería la tensión, la magnitud de la tensión en la cuerda. Ahora sí, vamos a aplicar entonces lo que sería la segunda ley de Newton, pero para ello déjame anotar este dato. Recuerda que la aceleración vale 4 metros por segundo cuadrado. Entonces aplicamos lo que sería la segunda ley de Newton. La fuerza resultante vendría a ser igual a la masa por la aceleración. Primero, las fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Cuál es la fuerza que está a favor de la aceleración? Viendo que la aceleración es hacia abajo y la fuerza, perdón, primero son las fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Quién es la fuerza que está a favor de la aceleración? Primero la fuerza de gravedad. Ajá. Ya sería primero la fuerza 50, que es la fuerza de gravedad, y le resto con la fuerza que se opone a la aceleración. Eso va a ser igual a la masa
la masa vendría a ser de 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración que vale 4. Y aquí determinamos entonces 20, 50 menos 20 sería igual a 30 newton. La clave vendría a ser la A. Ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema. Muy bien. Excelente. Muy bien, Joseph. Muy bien. A ver, seguimos avanzando entonces. Y vamos entonces al problema número 9. El problema 9 dice lo siguiente. El bloque de 5 kilogramos se desplaza sobre la superficie horizontal lisa tal como se muestra. Determine la rapidez del bloque luego de 4 segundos de partida del reposo. Ya no piden aceleración, piden rapidez. A ver, muy bien. Vamos a comenzar entonces a resolverlo. ¿Te parece si antes de empezar a calcular la rapidez hallamos la aceleración como hemos ido haciendo? Así que, diagrama de cuerpo libre, y tendríamos aquí, primero la fuerza de gravedad, segundo la fuerza normal, y sabiendo que la superficie es lisa no hay fuerza de rozamiento. Fuerza de gravedad, fuerza normal. Muy bien, en vista que el bloque no sube ni tampoco baja, entonces estas fuerzas terminan por cancelarse. Tenemos más fuerza dirigida hacia la derecha comparado hacia la izquierda, así que esperamos que la aceleración sea hacia la derecha. Vamos a calcular esa aceleración aplicando lo que sería la segunda ley de Newton. Vamos a aplicar entonces lo que sería la segunda ley de Newton, diciendo que la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿quién serían las fuerzas que están a favor de la aceleración? Sería 40 y 50. Menos la fuerza que se opone a la aceleración, que sería 60 newton. Y eso va a ser igual a la masa de 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Bueno, y aquí determinamos cuánto vendría a ser la aceleración. Tendríamos 90 menos 60 sería 30. 30 entre 5, 6. Así que la aceleración vendría a ser igual a 6 metros por segundo cuadrado. Bien, entonces con esto solo hemos podido hallar lo que sería la aceleración, pero el problema pide rapidez. Así que vamos a continuar con el análisis y decimos aquí. Luego, el problema nos dice que el bloque inicialmente está en reposo, parte del reposo. Así que vamos a plantear entonces aquí el bloque. Entonces el bloque inicialmente está en reposo. Entonces por aquí tendríamos la rapidez final luego de 4 segundos, pide el problema, ¿no? Entonces colocamos aquí en un intervalo de tiempo de 4 segundos. La aceleración. La aceleración vendría a ser igual a 6 metros por segundo cuadrado. Es lo que acabamos de calcular de nuestro aplicando la segunda ley de Newton. Ahora sí, con esto podríamos calcular la rapidez final. ¿Cómo? Aplicando lo que sería la ecuación del mRV. Así que decimos aquí, ecuación del mRV. Ah, mira, ve qué interesante. Ahora estamos combinando cinemática con dinámica. Rapidez final va a ser igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. Bien, entonces ahí tenemos esta ecuación del mRV que vamos a hacer uso para poder hallar la rapidez final. La rapidez final va a ser igual. La rapidez inicial vale 0 más la aceleración que sería 6 por el tiempo que vendría a ser 4. ¿Cuánto sería la rapidez final? 24 metros por segundo. La clave vendría a ser la C. Ahí está. Entonces, ha resultado ser un problema muy interesante ya que hemos hecho una combinación del tema de dinámica con cinemática. Bien, vamos a pasar entonces a resolver el siguiente y último problema.
A ver, decimos por aquí. Problema número 10. El problema número 10 dice lo siguiente. Dos bloques de masas M1 4 kilogramos y M2 6 kilogramos están unidos por una cuerda inextensible, es decir, que no se estira, y son dejados en libertad tal como se muestra. Si despreciamos todo tipo de rozamiento, determine el módulo de la tensión en la cuerda. Considere que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, entonces vamos a pasar a resolver el problema. Empecemos a analizar solamente el bloque de masa M2. No te olvides que la masa M2 es de 6 kilogramos. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y tendríamos aquí, en primer lugar, la fuerza de gravedad, también conocido por el nombre de peso. ¿Cuánto sería la fuerza de gravedad? Recuerda, la masa multiplicado con la aceleración de la gravedad. 6 por 10 vendría a ser 60 newton. Muy bien, entonces voy anotando aquí. Y aquí tendríamos entonces lo que vendría a ser la tensión. Bien, aquí tendríamos entonces lo que sería la tensión. Y esperamos de que todo este sistema empiece a acelerar hacia abajo. Pero al momento que el bloque 2 empiece a bajar, el bloque 1 empezaría a acelerar hacia la derecha. Hacemos el diagrama de cuerpo libre ahora sobre el bloque 1 y tendríamos la fuerza de gravedad, la fuerza normal y la tensión. Bueno, la fuerza de gravedad se puede calcular, sería la masa multiplicado con la aceleración de la gravedad, que nos saldría 40 newton. La fuerza normal aquí para este bloque también sería 40 newton, ya que el bloque no sube ni tampoco baja. Y nos quedaría aquí la tensión. A ver, para el bloque de masa M1, vamos a aplicar entonces lo que sería la segunda ley de Newton. ¿Sí? Bloque de masa M1. Bloque 1. Segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Vamos. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar entonces lo que sería la segunda ley de Newton para el bloque de masa M1. La fuerza resultante sería la tensión, y la masa vendría a ser justamente de 4 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora para el bloque 2. Vamos a aplicar lo que sería la segunda ley de Newton. Y ahí lo tendríamos. La fuerza resultante para el otro bloque, ¿qué vendría a ser? Para este bloque, la fuerza resultante sería 60 menos T. Recuerda que primero se colocan las fuerzas que están a favor de la aceleración. Y eso va a ser igual a la masa multiplicado con la aceleración. Sería 6A. Ahora tendríamos que apoyarnos de estas dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Tenemos 60 menos t, ¿verdad? 60 menos t, pero ese t que tenemos aquí, lo tenemos acá, que vale 4a. Entonces sería menos 4a. Y esto vendría a ser igual a 6 veces la aceleración. Entonces mandamos a sumar, sería 60 es igual a 10 veces la aceleración. Así que ya conocemos cuánto vendría a ser la aceleración. 6 metros por segundo cuadrado. Ya conocemos entonces lo que sería dicha aceleración. 6 metros por segundo cuadrado. Pero el problema no nos pide la aceleración, el problema nos pide la tensión. Podría reemplazarlo o bien aquí, o bien podría reemplazarlo acá. Vamos a reemplazarlo en el primero, que me parece que es más fácil. Sería la tensión, sería 4 veces la aceleración, pero la aceleración se sabe que es 6. Así que, ¿cuánto sería la tensión?
24 newton. Ahí tenemos entonces lo que sería la tensión en la cuerda. Muy bien, entonces jóvenes, ahí tendríamos entonces lo que sería la solución a este problema. Muy bien.